Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Bueno, pues hoy vamos a comentar algo pues que es evidente y que para todo tipo de movimiento social, movimiento pues en este caso de regeneración nacional, pues yo creo que es una lección para el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual tiene que pues ajustar sus piezas y sobre todo ver en la renovación de una dirigencia de un partido, porque es partido y pues tienen que buscar a la persona idónea. Si no, pues va a suceder lo que sucedió este fin de semana en Baja California, que pues lejos de desanimar a el movimiento, pues es bueno. ¿Por qué? Porque realmente el movimiento tiene que empezar a trabajar, tiene que empezar a ver y sobre todo tienen que empezar a escuchar a la gente que nunca estuvo de acuerdo en incrustar gente del PAN y del PRI y que pues y el PRD, y que a final de cuentas la factura se la cobran, y en este caso pues el presidente pues vio la situación en carne propia. No todo es también dar conferencias desde Palacio Nacional, sino hay que ir a todas las partes de la República para ver precisamente ese diagnóstico, ese cronómetro en el cual pues tienen que pues empezar a trabajar. Ahí lo que sucedió pues realmente es que pues acuérdense que es un estado, fue el primer estado panista, de ahí empezó también el desorden. Hay muchos intereses, pero realmente hay que hablar con la verdad. Desde hace mucho tiempo, desde los años 70, Baja California, tanto sur como norte, ha sido en un principio lo que nos hacían creer a toda la población, pues que era un destino turístico muy exitoso, en el cual iban los canadienses y los americanos y jubilados, pero la realidad es de que han comprado muchas propiedades y estamos ante el fenómeno de que tenemos playas privadas y no precisamente son consorcios hoteleros, sino son particulares y son norteamericanos. Y pues ahí les va un poquito más fuerte de la situación. Pues desde hace mucho tiempo, tanto Japón, tanto Estados Unidos han pretendido quedarse con lo que es la península de Baja California. Entonces, pues esta situación, pues en cualquier cuestión económica, cualquier crisis, pues el tema sobre Baja California, los Estados Unidos se lo ponen sobre la mesa a México. Entonces, realmente de lo que estamos hablando es que es un estado que está, pues ahora sí que, pues nos cuesta trabajo decirlo, pero hay que decirlo. ¿Por qué? Porque no hay que cegarnos a la realidad. Pues un estado que durante muchos años se privatizó, está en manos de muchas partes de los norteamericanos, pero aún se puede hacer algo. Entonces, parte de eso, pues los gobiernos panistas y priistas, pues ellos, acuérdense que únicamente obedecen a los intereses de sus grupos, de sus logias masónicas, y Estados Unidos son masones. Entonces realmente a nadie le interesaba de los que estaban en el poder, pues realmente ni el pueblo de México ni el territorio mexicano. Entonces bajo esta situación pues tenemos que empezar a tomar nota sobre esto. ¿Por qué? Porque es pues una batalla más que tiene que librar el pueblo de México, y en este caso los baja californianos, tanto sur como norte, y pues en conjunto con todo el país.
pero en especial ellos. Y pues no es fácil, si no fue fácil sacar al grupo de los masónicos representados por el PRI, el PAN, el PRD y los movimientos y los sindicatos del gobierno, pues también va a tener que ser una batalla así. A pesar de que el gobierno pues está en manos de Morena, pero hay que recordar de que pues mientras no haya gente que resurja de las filas de Morena, que va a ser un proceso pues muy largo en este caso, Morena es el pueblo, o sea, no hay que olvidarnos ese principio de que es un movimiento, forzosamente tiene que entrar como partido político, pero proviene del pueblo. Entonces el mismo pueblo en Baja California pues tiene que empezar a pelear por sus intereses, y sobre todo aquí pues yo creo que la gran lección que le deja a nuestro señor presidente es de que no se puede estar metiendo gente, ahora sí que vino nuevo en botellas viejas, como él lo dice. Entonces esa fórmula pues posiblemente porque no había quien contendiera, pues yo creo que ya hay que desaparecerla. Ahora sí que la tarea más grande la tiene él y los dirigentes, pero cabe destacar que el pueblo también tiene parte de lo suyo que le corresponde, y que en este sentido pues tiene que empezar a remontar. Una situación similar la tenemos aquí en el Estado de México con la dinastía de, ahora sí que Alfredo del Mazo y el PRI. Nosotros también acá tenemos una batalla muy grande que resolver, y sobre todo que pues aparentemente es mucho tiempo en lo que vienen las elecciones, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque estamos peleando ante un grupo que es el Atlacomulco, un grupo masónico pues incrustado del PRI, que también tiene sus tentáculos allá en Baja California, en este caso Han González, su hijo Han Ron, que pues también es dueño de medio Tijuana. Entonces pues son grupos muy poderosos, es una prueba de fuego para el pueblo de México, pero poco a poco pues vamos evolucionando. Y también lo que sí también tenemos que empezar a ver es empezar a supervisar a los alcaldes, a los diputados locales, a los senadores locales, diputados federales, senadores federales y los secretarios de Estado y hasta el mismísimo gobierno federal. ¿Por qué? Porque pues acuérdense que no es nada ninguna persona sin el voto del pueblo. Entonces, así como nosotros pusimos al presidente, le dimos nuestro voto, también podemos quitarlo. Y eso que nos quede claro a todos. ¿Por qué? Porque si no tenemos este principio, si no manejamos esta situación y no les exigimos a los servidores públicos, pues ellos van a querer irse por la derecha como siempre lo han hecho, llevarse los recursos y medio gobernar y terminar su periodo, hacer sus mansiones, hacer sus ranchos, poner sus corporativos, sus negocios, y pues se pierden en el tiempo. Y lo peor de todo es que de repente reaparecen con un puesto más arriba, y como saben cómo fue pues robar y el caminito estaba libre, pues lo vuelven a hacer. Entonces eso es algo que nosotros no debemos de quitar el dedo del renglón. Si trabajan bien, si son honestos, pues posiblemente pues uno volverá a confiar en ellos, pero si es algo distinto, pues realmente no lo vamos a poder ratificar. Y en este caso de lo que realmente se está tratando todo esto es de que
el mismo gobierno, pues estas personas que se sirvieron con la cuchara grande, se robaron los recursos del erario público, pues también se echa a andar la ley de extinción de dominio y también el sistema anticorrupción, y también sean castigados y que pues paguen por lo que han hecho. En este caso, pues fíjense que pues he investigado unos temas en específico que en otros programas ya los vamos a tocar. ¿Por qué? Porque pues son temas muy importantes y relacionados con la corrupción y sobre todo pues la gobernanza de lo que fue el PRI, el PAN y el PRD. Pero el diagnóstico es de que realmente el gobierno anterior del presidente Enrique Peña Nieto pues le apostaba realmente a que pues iba a tener un sucesor, pero aquí lo más cruel de todo es de que a pesar de que hubo la alternancia de 12 años con el PAN, ellos regresaron con el ímpetu de robarse todo. Aparentemente ya estaba privatizado todo, pero lo que hicieron fue pues ni más ni menos que destruir al país. Ahorita para revertir esta situación pues ni siquiera van a alcanzar 6 años, 12, 20, 18 años, no, yo creo que 3 sexenios y se va a poder regresar al punto donde estábamos anteriormente, pero eso todo depende de que pues no vuelvan a regresar estas personas que por ahí andan pretendiendo pues convencer de nuevo a la gente que estaban mejor. Quiero decirles que para que mejore esto siempre hay que pues apretarnos realmente el cinturón, pero no como nos decían ellos de que hay que apretarse el cinturón y a los únicos que le pasaban la factura era al pueblo de México, y ellos se mantenían con salarios estratosféricos, salarios de 600,000 pesos mensuales y con todos los gastos de viáticos pagados. No estamos hablando en particular del Poder Judicial Federal, que también ya inició un proceso de renovación, sino también del Poder Ejecutivo y los poderes estatales y municipales. En este caso, si todos tenemos que ser, ahora sí que tenemos que sacrificar algo. En este caso siempre el pueblo de México ha sido el bolsillo, siempre ha sido los que a final de cuentas terminamos pagando las deudas externas, internas, porque también nada más hemos hablado de la deuda externa que debe el pueblo mexicano, ¿no? También hay deuda interna que es un poco más complicada, un poco más a corto plazo, y es donde pues fíjense lo que son las cosas. Las personas que estudian economía, que tienen acceso a los parámetros tanto nacionales e internacionales, ellos perfectamente saben de lo que estamos hablando, de que para que funcione un país, para que funcione un gobierno, si no tienen los recursos necesarios, pues hay que recurrir al endeudamiento, y en este caso también vendieron los activos del Estado, y pues todo está en manos de los extranjeros y manos de privados, que en este caso pues estos privados pues lejos de tener algún tipo de respeto hacia el pueblo, porque realmente quiero decirles que muchos de los archimillonarios ricos que ahorita están aquí en México y que se ostentan que son mexicanos, pero en realidad pertenecen a grupos de poder, en este caso los masónicos, ellos fueron beneficiarios del Fobaproa, la deuda que el gobierno pues rescató a todas las empresas, al sector financiero, pero ¿quién creen que terminó pagando o quiénes fuimos la moneda de empeño?
el pueblo de México esa deuda no lo vamos a terminar ni pagar ni en 80 años. Y más aparte, pues que vendieron pues totalmente todas las empresas. En este caso tenemos las últimas empresas que nos quedaban era CFE y Pemex desmanteladas, que para que vuelvan a producir pues tenemos que invertir millones de dólares, miles de dólares, y que curiosamente la banca extranjera, las potencias pues no nos quieren prestar, ¿no? Pero en este caso pues también el mundo cambió, ese proceso de globalización pues no nada más nos pegó a nosotros el neoliberalismo, sino pegó al resto del mundo, pero afortunadamente ya hay un bloque de países, y curiosamente que no son potencias económicas, son potencias militares, pero hay una potencia que sí es económica, que están haciendo pues una economía paralela y un nuevo orden mundial. Eso pues claro que sí, que nos conviene a México. ¿Por qué? Porque pues realmente si queremos nosotros sacar adelante este país, ser libres realmente, no como la libertad que nos vendieron, que fue que nos independizamos, y pues que nuestros héroes de la independencia pues son masones, provenían de la masonería, y lo único que hicieron es crear un estado masónico. Y pues si checamos la historia, como también venimos diciendo, como se los puedo, pues lo pueden consultar en mis otros videos, pues los norteamericanos también son masones. En este caso pues como mencionábamos, de nuevo todos los caminos llevan a Roma. Quiero decirles que el país que ha perdido más territorio en la historia del mundo contemporánea ha sido México. Perder un 60% de su territorio no es cualquier cosa. Entonces esa situación nos mantenían pues engañada, dormida en los libros de texto. Yo me incluyo sobre esa situación. ¿Por qué? Porque en mi formación pues nunca nos aclararon, nunca nos dijeron que pues cómo es que perdimos el territorio, y nunca nos dijeron tampoco que era el 60% de nuestro territorio y que realmente lo perdimos en una guerra. Nos manejaban que el general Santana, que había vendido el territorio, pero imagínense esa situación que nunca la aclararon. Eso se nos volcó en cuestiones de autoestima. ¿Por qué creen que pues nuestros deportistas cuando van a competir pues directamente a las competencias mundiales pues se hacen menos? Pues precisamente porque no tenemos nuestras bases sólidas. En este caso pues ¿a quién le beneficia pues que la historia realmente de esos territorios la sepan los norteamericanos, y los mexicanos pues siempre nos mantenían ese tema pues engañados y no se tocaba? Pues claro que a la larga la autoestima de el pueblo de México pues iba a caerse. Pero en este caso, si hablamos realmente con nuestras verdades y sabemos realmente nuestra historia, pues posiblemente no vayamos a poder componer del todo, pero sí tener una esperanza de pues realmente recuperar esos territorios. Y sí la hay, fíjense, porque se suponía que el general Santana ya era prisionero del ejército norteamericano, y en este caso tejano. Acuérdense que pues, los tejanos también y el pueblo norteamericano pues venía de Inglaterra, de Escocia, y pues los escoceses también son, y los ingleses también, masónicos. Hay un rito masónico irlandés. Entonces pues ya de ahí saquen sus conjeturas. El tema lo vamos a abordar
específico. Se suponía que el general Santana estaba preso, y ya como preso político, preso de guerra, pues ya no puede dar órdenes. Pues resulta que le emitió una carta, órdenes, al segundo al mando del ejército mexicano, en el cual las órdenes eran que el ejército mexicano se retirara hasta el río Bravo. Entonces esas órdenes llegaron, las acató el segundo al mando, y pues de esa manera pues se consumó la pérdida de ese 60% de nuestro territorio. Imagínense, es nuestro primer socio comercial, nuestros aliados, y hasta la fecha nos siguen jugando de la misma manera. Con Ernesto Zedillo, no obstante de que nos quitaron el 60% de nuestro territorio, se consumó el despojo mayor. Nos despojaron del 78% de lo que son el hoyo de Donas, que es el Golfo de México, de las aguas internacionales que a nosotros nos correspondían. Se la cedió Ernesto Zedillo. ¿Cómo fue esto? Pues nosotros teníamos una isla que existe, si ustedes lo buscan en Google, en la cartografía también española, la isla Bermeja, frente a las costas de Yucatán. Con la posesión de esa isla, nosotros teníamos el 78% de lo que es el Golfo de México, pero el traidor de Ernesto Zedillo, junto con Bill Clinton, promovieron, pues en este caso, el reconocimiento de las aguas territoriales y marítimas, en el cual México únicamente tiene 200 millas náuticas de costa. Entonces, con la aceptación de esta ley y de la delimitación de las aguas, ¿a quién le urgía esa situación? Pues al señor Ernesto Zedillo, y la isla Bermeja desapareció, así como lo oyen, desapareció de la faz de la tierra. Se hizo una búsqueda, y pues por ahí dicen las malas lenguas que la CIA pues la desapareció con explosiones nucleares submarinas. Entonces, pues imagínense, y ahorita pues, qué casualidad que el señor Ernesto Zedillo renunció a la pensión del Estado mexicano, vive en Estados Unidos, da clases, pero pues yo creo que nunca le apostaba a que esto fuera a cambiar, de que la verdad se fuera sabiendo, y pues realmente ¿a qué nos estamos enfrentando? Pues a este tipo de gentes, ¿no? Pero este tipo de gentes no es una casualidad, como les digo. Dentro de los parámetros de las logias, de los grupos masónicos, ellos escogen a la gente que pertenece a su grupo. Ellos son los que tienen acceso a estudios en el extranjero, doctorados, maestrías, estudiar otras carreras, y el común denominador de los presidentes, de los dirigentes que nos han dominado, pues es el mismo perfil. Entonces estas personas pues siguen perteneciendo a estos grupos masónicos, a la masonería, que quiero decirles que la masonería no reconoce ni bandera, no reconoce ni el territorio, tampoco no celebra tampoco las fechas patrias. Pero imagínense si estas personas tienen el control del poder en México, y sobre todo crearon al Estado mexicano 209 años. Entonces pues es ya fácil deducir de que pues por eso perdimos el territorio, por eso siempre todas las decisiones que han tomado los presidentes van en contra directamente del bienestar del pueblo de México y del territorio, ¿no? Entonces pues el mal realmente lo tenemos incrustado desde el inicio. Entonces pues es un panorama que a lo mejor no es el mejor, no es el que quisieran escuchar realmente las noticias que van sucediendo al día a día,
pero si no entendemos nuestro pasado, pues difícilmente vamos a entender nuestro presente y también realmente lo que está sucediendo, ¿no? Entonces el pueblo de México pues realmente nos estamos enfrentando a estos grupos de poder. Imagínense 209 años acumulando riquezas, acumulando propiedades, pues México les quedó chico, ¿no? Ellos tienen, por eso casi siempre los políticos, las personas que están en el poder, pues sus cuentas ni siquiera las tienen aquí en los bancos mexicanos, las tienen en el extranjero, tienen propiedades también en el extranjero, en los mejores lugares del mundo, en este caso Nueva York, Florida, Los Ángeles, Francia, Europa, puro paraíso. Entonces, pues realmente ni siquiera el dinero que se roban de México, del erario público, lo invierten aquí. Entonces, pues muchos de los políticos ahorita que pues se inició realmente pues un cambio, y ese cambio quiero decirles que necesitamos nosotros como mexicanos fortalecer ese cambio y estar pendientes. O sea, ¿por qué? Porque no nada más un puñado de gentes van a poder cambiar el destino del país, sino tenemos que ser todos. Y también si vemos que están haciendo las cosas mal o se están desviando, pues los únicos que tenemos la facultad de quitarlo somos nosotros. Entonces ahí también hacemos un poquito el paréntesis, es que la revocación del mandato y las consultas ciudadanas se tienen que legislar. ¿Por qué? Porque pues es una promesa de campaña y es algo que nos regresarían también el poder al pueblo. ¿Por qué? Porque es muy distinto. Si tenemos un presidente malo 6 años, imagínense, 6 años es una etapa muy grande en nuestra vida. Entonces imagínense, los 6 años, pues un mal gobernante, pues ya lo cambiamos. Ahora esperemos que el que sigue sí nos dé resultados. ¿Y qué creen? El que sigue sale peor que el que se fue. Y así la cadenita, y entonces pues, y lo peor de todo es que entre ellos se tapan todas sus corruptelas, y entonces se institucionalizó el saqueo a México. Y los que seguimos pagando impuestos, seguimos en este caso pues pagando casas, viviendas que ni valen lo que nos las venden, y mucha gente se muere sin terminarlas de pagar, están latentes en esa situación, ¿no? Entonces, como ven, es complejo, apenas pues los quitamos del poder, pero la tarea pues grande que nos queda es pues realmente luchar y consumar esa independencia verdadera, ¿no? O ese cambio totalmente de rumbo de este país. Entonces, pues no sé si ustedes tendrían algo distinto que decir a esta situación, pero pues realmente este es el panorama, y nos podemos seguir platicando horas y sacando pues más cosas del sombrero, porque las hay. Realmente la situación en la cual estamos los mexicanos pues es insólita. No hay ninguna nación que esté tan oprimida, tan castigada como la es la situación del pueblo de México, y sobre todo que todo el mundo sepa pues realmente cuál es la situación, y que pues lejos de decir bueno, qué hospitalarios, voy a ir a México, pues sientan hasta lástima por nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un pueblo dormido, un pueblo sometido, un pueblo explotado, al cual pues ahora sí que nunca dejamos de ser sus esclavos, de ser sus peones. Entonces pues esa es la situación en la cual nos estamos enfrentando, y pues tenemos que ser pues muy valientes
muy contundentes y sobre todo no perder lo que ganamos el 1 de julio del 2018 y también tenemos que exigirle a nuestro gobierno, a pesar de que trate de hacer las cosas lo mejor posible, pero acuérdense que él no gobierna solito, sino tiene secretarios de Estado. Esos secretarios de Estado pues también tienen aspiraciones políticas y pues también se están de alguna manera promocionando también. Entonces, amigos y amigas, pues estamos ante pues una situación que debemos de nosotros de seguir avanzando, debemos de seguir sí. Aquí le pasa otro. ¿Se cobra uno de la base, por seguir favor? criticando y sobre todo estudiando todas estas situaciones que pues realmente nos apremian. Bueno, amigos y amigas, yo soy el Peatón Analítico y los veo en mi siguiente video. Denle like y apriétenle la campanita para que cuando llegue un video les llegue la notificación y suscríbanse a mi canal. Buenos días y buen inicio de semana.